La sesión número 4 estuvimos hablando de los elementos de la fábula, que es una parte de la estructura del texto, de la narración. Recuerden que cuando hablamos de la estructura, hablamos de que Miqueval habla de tres aspectos. Lo repito mucho porque me parece algo nuevo y para que nos ubiquemos cada vez que nos estamos encontrando. Miqueval, recuerden que habla de que en la estructura de la narración hay tres elementos que están ahí, que están todos juntos, que no se pueden separar, pero a la hora del análisis los separamos, que son la fábula, que son los hechos narrados cronológicamente, la historia, que es la forma en que los narramos, y el texto, que son ya las palabras que están allí. Hoy vamos a comenzar con la historia y sus aspectos. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las secuencias, el ritmo y la frecuencia, la ordenación por secuencias y cómo se hace esto en una historia. El punto medio de los extractos que estábamos hablando entre la fábula y el texto está la historia. La historia no se elabora de un material distinto al de la fábula, es justamente la forma en que se narra la fábula. ¿Verdad? Si hablamos de que la fábula, el origen es la imaginación, podríamos decir que la historia es el resultado de la ordenación, dice Miqueval. A mí se me ocurre, por ejemplo, por supuesto que esto no tiene que ver con cómo se escribe, eso lo vamos a decir de nuevo, pero en este momento se me ocurre que si nos pusiéramos del lado del autor, es como decir, ¿qué quiero escribir? Entonces en mi mente aparece sobre lo que quiero escribir la historia de una mujer que vivía en su casa, que todo el tiempo tenía que lavar y planchar y estaba obstinada. O sea, eso es lo que se me ocurre y lo ordeno cronológicamente. Pero a la hora de escribirlo, entonces yo lo ordeno diferente. Yo digo, cuando lavaba los platos, esta señora se dio cuenta, pero claro, cuando lavaba los platos, hay un montón de cosas que pasaron antes, ¿verdad? Entonces, la manera en que se ordenan los acontecimientos cronológicos es la historia. Voy a decirlo de nuevo, aunque este diplomado está muy dirigido a las personas que quieren escribir narrativa, el objetivo del análisis textual que propone Val no es hacia la escritura, sino en las condiciones de cómo percibe el lector, ¿verdad? ¿Cómo explica que un texto narrativo llega al lector de determinada forma? ¿Cómo le llego? Porque hay textos que, aunque tengan un contenido extraordinario, una fábula extraordinaria, cuando los leemos nos parecen insustanciales, poco, como que les falta, como que no tiene. O porque es tan difícil hacer una edición simplificada de un clásico cuando queremos presentárselo a jóvenes, porque hay algo que se pierde, ¿verdad? O por ejemplo, ¿por qué es tan difícil una traducción de un texto? Todo esto tiene que ver con la forma en que se aborda la historia, ¿verdad? Entonces, aunque no tiene que ver con la escritura, yo creo que quienes escriben, quienes escribimos, tenemos que leer mucho y tenemos que comprender cómo funciona el texto. No para hacer un texto basado en una estructura, metiendo los cajoncitos, esta es la historia, esta es la fábula, este es el texto. No, esa no es la idea, pero saber cómo funciona, así como leer nos ayuda a escribir, yo creo que saber cómo funciona también. Entonces, si bien esta aproximación, este análisis textual, estructural del texto narrativo no es para escribir, pienso que nos ayuda a comprender. Bien, la idea es cómo se ordena ese material que tengo allí. Entonces, para comenzar, el principio más conocido, el más
normal, como dijimos en la clase anterior, es el orden cronológico. Ahora, ¿cómo se ordenan esas secuencias? ¿Cómo es esa ordenación por secuencia? Ya sabemos que una historia no está ordenada cronológicamente. Entonces, cuando voy a analizar un texto, ¿cómo hago para saber ese orden cronológico? Nos presenta un ejemplo, Miqueval. Voy a leerles el ejemplo. María llamó a la puerta de sus vecinos. Había sentido de forma tan irresistible la necesidad de estar frente a frente con un ser humano que no fue capaz de permanecer tras la máquina de coser. Este es un texto normalito que podemos encontrar en cualquier texto narrativo. Entonces, ¿qué elementos nos permiten hacer la ordenación de las secuencias? Bueno, primero vemos, María llamó a la puerta de sus vecinos. Eso no es lo que ocurrió primero, ¿verdad? Lo que ocurrió primero es que María estaba cosiendo, cuando dice, no fue capaz de permanecer tras la máquina de coser. Vemos en este párrafo, digamos en este simple párrafo, cómo a la hora de contar la historia no lo hacemos de forma cronológica. Entonces, la ordenación por secuencias nos puede ayudar a comprender cómo funciona ese texto. Entonces, para el análisis necesitamos datos para una confrontación entre la ordenación de los acontecimientos de la historia y cómo es la secuencia en la fábula. Me explico. En el caso de María, que acabamos de leer, vemos poco a poco. Primero, ella estaba cosiendo. De pronto, sintió la necesidad de estar con alguien. Después fue hasta la puerta del vecino y después fue que llamó, tocó el timbre. Entonces, empieza por el final. El ordenarlo en secuencias cronológicas nos va a permitir hacer un mejor análisis. Entonces, sería un primer trabajo que tendríamos que hacer para analizar la obra. Ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, yo creo que yo no, vi que vale. Un primer momento sería fijarnos en los tiempos verbales. En el caso de María tenemos una diferencia entre lo que es el pasado, cuando dice, no fue capaz estar en la máquina, ¿verdad? No, eso está en pasado. Sintió, está en pasado. Y hay un contraste, hay un contraste entre los verbos en el antepresente, ¿verdad? Cuando dice, había sentido. Tal vez eso sea lo primero, había sentido de forma irresistible. Hay un contraste en las formas verbales. Entonces, este contraste nos permite, de alguna manera, ordenar. Pero generalmente lo que nos va a ayudar a ordenar cronológicamente los hechos es la lógica de cómo ocurren las cosas. Reconstruir un hecho cronológicamente casi que parte de una lógica. Primero, o sea, no puedes, en el caso de Edipo, no puedes haber matado al padre sin haber nacido. Entonces, primero nació y después mata al padre. Entonces, la ordenación del orden cronológico nos lo va a dar cómo suceden las cosas en la vida normal. O sea, no puedes estar dentro de una habitación si no estabas antes fuera, no puedes estar fuera sin haber estado adentro. Entonces, esta ordenación de manera lógica nos las da el hecho. Claro, hay muchas o algunas novelas experimentales en donde los tiempos cronológicos se solapan y es imposible la ordenación de las secuencias cronológicas. Pero justamente eso también, como hemos dicho otras veces, es parte del análisis. Si tú estás analizando una obra narrativa y ves que es imposible
saber qué pasó primero y qué pasó después, creo que en Cien años de soledad se presentan algunos de estos casos, pues entonces eso es un elemento de análisis. Es decir, hay un caos en el orden cronológico de los acontecimientos, es un elemento de análisis que hay que considerar en esa obra. Puede ser un símbolo del caos en que vivimos o lo que sea, ¿verdad? Bien. Ahora, ¿cómo es jugar con la ordenación por secuencia? O sea, no es solo el ordenar las secuencias de un texto, no es solo como un juego, digamos. Es también es cómo ver dónde se centra la atención, a dónde le dedica más, dónde está extendido el tiempo, cómo está esto, por qué se salta. Por ejemplo, nos pone otro ejemplo Miqueval. Está comenzando la obra, ¿verdad? Estamos empezando a leer un texto y dice, poco podía yo entender, perdón, poco podía yo entonces saber que esa frase, poco podía yo entonces saber, indica que en el momento que estoy narrando de los hechos, pasó algo antes, hice algo que no debía haber hecho, por ejemplo, o que cometí un error porque no sabía cómo funcionaba. Antes yo hacía esto, poco podía yo entonces saber que luego, o fui engañada por una amiga, por un amigo, entonces no sabía qué iba a pasar. Otro ejemplo es, tan solo ayer estaba yo pensando, nos da señales de en dónde tenemos que hacer énfasis. Por ejemplo, perdón, volviendo al tema, a la oración anterior, poco podía yo entonces saber, me está guiando a que hubo en esa historia un descubrimiento que hizo que cambiara. Entonces, ese dato, al ordenarlo cronológicamente, si yo empiezo por aquí, primero pasaba otra cosa, primero ocurrió otra, y el hecho que me hizo saber es fundamental. Cuando digo, tan solo ayer estaba yo pensando, puede ser una persona que es mayor y de pronto se siente desengañado, recuerda los errores de su juventud, o hizo un descubrimiento que le hizo cambiar de opinión. Entonces, todos esos detalles donde el tiempo cronológico está trastocado, digamos, pero hacemos referencia en el presente de la historia, vamos a hablar de eso ahorita, tienen importancia. Bien, una dificultad que puede haber en el análisis y que hay que precisar cuando estamos tomando un texto literario es definir cuál va a ser el presente, ¿verdad? Porque resulta que estas idas hacia adelante y hacia atrás en la historia, estas anticipaciones o retrospecciones ocurren en la historia, tengo que ubicar en algún lado cuál es el presente de la historia. No sé si me explico. Voy a poner un ejemplo para explicarme bien. Anoche volví a leer Los platos del diablo de Eduardo Liendo porque sirve bien para ilustrar este tema. Ricardo Azolar, la novela comienza cuando Ricardo Azolar lo están llevando preso, ¿verdad? Ajá. Tú tienes que saber o averiguar por qué él está preso. Pero aunque el texto comienza ahí, y ese es el presente de la historia, todos los hechos ocurrieron antes y luego el final es el futuro. Entonces, el presente es el momento, el presente de la historia es el momento en que lo llevan preso.
y luego hay referencias al pasado, que es casi toda la novela, que es todo lo que ocurrió, el asesinato de Daniel, toda la historia, pues, es en pasado. Pero luego regresa al presente y lo que ocurre yo finalmente en el texto. Entonces, tenemos que escoger cuál es el... Pero otras obras pueden empezar por el final. Esta novela no comienza por el final. El final ocurre al final de la obra. Pero puede comenzar al final o puede comenzar con el momento con el presente. Hay que escoger. Ya, hay que escoger el momento de referencia sobre el cual vamos a hacer el análisis. Y en función de esto, una vez que escogemos, existen dos posibilidades, ¿verdad? Que partiendo de ese momento, te sitúes en el pasado o te sitúes en el futuro. Bien, en el primer caso hablamos de retrospección, cuando hablamos del pasado, y en el segundo caso, cuando nos referimos al futuro, hablamos de anticipación. También el ejemplo que pone Ball en su obra es que estas digresiones entre el pasado y el futuro son anacronías, porque el tiempo cronológico es en el momento en que se desarrollan los hechos, o sea, pasado, presente, futuro. Si yo voy hasta el pasado, al presente y al futuro, estoy haciendo situaciones anacrónicas, ¿verdad? Entonces estas anacrónicas no, acrónicas, fuera del tiempo cronológico, no anacrónicas. Bien, un ejemplo de anacronía completa, dice Ball, es, por ejemplo, la introducción que hace Homero al comienzo de la Ilíada, cuando empieza a contar todo lo que ocurrió, lo que causó las acciones de Aquiles, ¿verdad? Entonces, todo completo, narra todo, las pestes, no sé qué, es un ejemplo también, ¿verdad? En el caso de los platos del diablo, también hay una acronía completa cuando toda la obra se desarrolla en el pasado. Pero hay una diferencia entre las acronías. Dice ella que hay unas que son completas y otras que son incompletas, porque yo puedo estar en un momento determinado sin devolverme totalmente a narrar, sino que tengo un recuerdo. Y digo, ay, me acuerdo cuando yo iba a Maracaibo y estaba con mis tíos, pero yo estoy aquí y no voy a narrar toda la historia del pasado. Simplemente es un recuerdo momentáneo. Entonces eso no es una anacronía completa. Cuando hacemos el análisis del tiempo, tenemos tres elementos: la dirección, la distancia y la extensión. La dirección ya la hablé anteriormente, que es si es hacia el pasado o hacia el futuro, si es anticipación o retrospección. Y la distancia se refiere si la anacronía se separa de un intervalo grande o pequeño en el presente, lo que hemos escogido como presente. O sea, cuando desarrollamos la fábula y se interrumpe la acción cronológica en la historia, podemos saber o podemos analizar si esto que ocurrió hace mucho tiempo, perdón, si ocurrió antes, fue hace mucho tiempo o es un pasado inmediato. Eso es, por ejemplo, volviendo a los platos del diablo, nuestro amigo Ricardo Azolar se devuelve apenas un año, o un poco más de un año. Pero hay hechos en los que se devuelve apenas antes de ser apresado. Entonces, el análisis de las distancias de tiempo
entre el presente de la historia y lo que va hacia atrás es, es interesante para el análisis. En Los platos del diablo, Ricardo Solar recuerda lo último que vivió con Lisbeth, pero también recuerda lo que pasó años antes, cuando la conoció por primera vez. Entonces, estas diferencias son interesantes para el análisis del lapso, del lapso de tiempo de la cronología. ¿Qué cosas pasaron ahorita y qué cosas pasaron hace más tiempo? Bien. Cuando hablamos del lapso, la extensión, entonces, porque dijimos la distancia, la dirección, la distancia y el lapso o extensión. Es si esas referencias, normalmente se hacen retrospecciones, las anticipaciones son menos frecuentes, pero también ocurre. Entonces, la extensión se refiere a cuánto tiempo se le dedica al relato de ese pasado. Les comentaba que en la novela de Los platos del diablo, la mayor extensión de la novela, o el mayor lapso de tiempo en la novela, es sobre el pasado lejano. Entonces, eso es interesante para el análisis. Pero, por ejemplo, a ver, que estoy tratando de pensar las referencias a la retrospección, a lo que vivió o está viviendo en ese momento con Lisbeth, son referencias cortas. Eso puede ser interesante para analizar. Todo lo que determina la novela, el pasado, ese lapso largo, es lo que lo lleva a lo que está viviendo en ese momento. Y los momentos cortos de felicidad, que son el lapso de la retrospección más inmediata, son breves. Los ratos de felicidad de este personaje son tan cortos como el tiempo que les dedica en la novela. Esto no es matemático, ¿verdad? Es un ejemplo de lo que nos puede llevar la descripción del tiempo. Hay historias, muchas historias, las que llamamos, las que hemos hablado ya bastante, las historias policiales. Estos lapsos de tiempo no son largos, son incompletos, porque las referencias son de recuerdos, son en la mente. Entonces son unas anacronías incompletas en el sentido de que no ocurren del todo en el momento presente. Existe en estos lapsos en el análisis de los lapsos, lo que llaman anacronías completas y anacronías incompletas. Creo que yo lo hablé un poquito antes. Las anacronías completas son las que ocurren completamente dentro del texto, porque son las que le dan a la historia casi el sentido. Un ejemplo de anacronía completa puede ser el cuento de Clarice Lispector, de El primer beso, porque el presente de la obra, del cuento, es el joven estando en el autobús, ¿verdad? Con la noviecita, la primera novia. Pero el cuento del primer beso no es ahí. Es toda la retrospección que hace de cómo fue ese primer beso, que no fue con esta chica. Entonces, es difícil establecer cuál es el tiempo del relato, ¿verdad? Porque si bien es el presente, cuando está en el autobús, todo el cuento completamente es una retrospección. Por eso se llama una anacronía completa. En el caso
digamos, el caso de los platos del diablo no es una narrativa completa porque todos los hechos no ocurren en el pasado. Creo que de todos modos esto lo podemos discutir cuando nos comuniquemos en las clases, pero creo que se entiende. Una cosa es cuando es completa la retrospección y otra cuando va y viene. ¿Sí? Bien. Bueno, otro elemento dentro de este aspecto que podríamos llamar el tiempo en la historia es el ritmo, ¿verdad? Existe una relación entre la cantidad de tiempo que cubren los acontecimientos de la fábula y la cantidad de tiempo que ocupan en su presentación. Entonces, para lograr el análisis del ritmo narrativo, hay que ver primero cómo es el curso del tiempo de la fábula. Por eso les decía que historia y fábula está ligado. Yo hago mi secuencia cronológica de la fábula y entonces voy viendo a qué se le dedica cuánto en la historia, cuánto se le dedica a las acciones del presente, cuánto al pasado y cómo es la relación de estos acontecimientos. Para hacer este análisis de cuánto se le dedica, digamos, se recurre a tres elementos que también lo vimos cuando hablamos del tiempo de la fábula, ¿verdad? Tenemos que analizar cuáles son las elipsis, las omisiones que se hacen de ese tiempo cronológico cuando haces especies de resúmenes para decirme qué pasó en todo ese tiempo que estaba ocurriendo ahí, porque no me voy a detener demasiado, y cuando de verdad me detengo en la escena en la que presento los acontecimientos en detalle, ¿verdad? Cuando hablamos de la escena, que es cuando presentamos los acontecimientos en detalle, la historia y la fábula se solapan, porque siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Siempre van a ser los mismos acontecimientos. Pero la elipsis y lo mismo, también y lo otro, pero lo que quiero decir es que al hacer la construcción de la secuencia cronológica, me voy a dar cuenta, por supuesto, si la fábula y la historia es sobre lo mismo, muchas cosas coinciden, pero lo que más coincide es la escena, porque es el relato en sí. Cuando hacemos el análisis de los momentos de emisión, de la elipsis, cuando se hacen los resúmenes, por ejemplo, estamos haciendo un relato de una historia, de un país, no sé, de todo lo que ocurrió con la pandemia. Entonces digo, en esos años murieron muchas personas, murieron los hijos, pasó la peste, no sé qué. Estoy haciendo un resumen, no voy a estar contando todos los hechos. Y después entonces llego a la escena, que es lo que me interesa, lo que le interesa transmitir. Entonces, en el manejo de la elipsis, el resumen y la escena, es que nos vamos a estar también cuando el autor hace pausas y desaceleraciones de la historia. Y eso también, cuando se detiene un poco, cuando empieza a darnos respiro en la historia, porque a lo mejor puede ser que haga la pausa porque después viene algo intenso, o como hubo algo demasiado fuerte e intenso, le está dando un descanso al lector. Entonces, todo esto dentro de lo que sería el análisis del tiempo en la historia. Bien, con estos términos, elipsis, resumen y escena, que son parte de lo que nos da el ritmo de la obra literaria, concluimos con el análisis de las secuencias cronológicas de la historia. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar de un tema que me encanta porque es del actor al personaje en la historia. Entonces, hasta la próxima y vamos a leer lo que les di.